Y recientemente se ha puesto pues muy popular la película Intensamente 2, ¿verdad? En donde es muy curioso porque son los adultos que se han identificado más con esta película, en donde se ven las distintas emociones y cómo interactúan unas con otras, haciendo esa metáfora. Pero hoy vamos a hablar de emociones y cómo lo que nos enseñaron de niños se puede aplicar estando de adultos. Y para eso tenemos justamente a nuestra experta del día de hoy, que por cierto ya nos ha acompañado acá y es un honor tenerla de vuelta, la doctora Giselle Solano, quien es psicóloga, máster en neuropsicología y demencia. ¿Cómo está, doctora? Bien, ¿y ustedes? Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Bien. Muy felices de tenerla de vuelta. Hablamos de esta película que, como mencionábamos fuera de micrófonos, en serio, ha tomado no solamente los cines del mundo, sino también ha tomado las redes sociales cuando las personas se sienten identificadas y dicen, por ejemplo, en los memes, no, Riley, ahora espérate cuando te pase tal y tal cosa, y espérate cuando te despidan de tu primer trabajo, y espérate cuando, no sé, te deje tu primer novio, y etcétera, etcétera, poniendo los casos de esas situaciones que los han hecho pues estar en contacto directo con sus emociones. Claro, y es que las emociones son muy propias del ser humano, entonces todos nos podemos sentir identificados con lo que vemos también en la película, que de hecho se muestran las emociones básicas, ¿verdad? Pero de ahí se despliegan un montón de emociones complementarias o lo que llamamos sentimientos también, pero es muy interesante cómo los adultos nos hemos identificado también con la película y todas las situaciones que pasan ahí sin importar la edad que tengamos, ¿verdad? Bueno, es que emociones todos tenemos. Sí. El manejo o control que hemos aprendido aquí, que es un término que ya no se utiliza tanto, sino una gestión, ¿verdad?, de las emociones, lo vamos aprendiendo conforme nuestro cerebro madura. Por eso un niño hace berrinche, tal vez no se da cuenta de por qué. Por eso un niño muy cansado, pero desbordado de cansancio, también hace un berrinche, no sé por qué, no sé qué me pasa, y ¿verdad?, como uno con hambre, de repente, pero uno tiene tal vez un poquito más de autocontrol y decir, ok, la chicha que tengo es de hambre. ¿Qué tan importante es para los adultos aprender a gestionar bien esas emociones para poderle enseñar a los más pequeños? Y ojo, no necesariamente tienen que ser hijos de uno, puede ser que soy la cuidadora de unos chiquitos, pueden ser mis sobrinos, mis nietos, etcétera. Sí, aquí es muy importante entender que para poder gestionar las emociones primero tengo que reconocerlas, porque si no reconozco qué es lo que me está pasando, imposible poder gestionarlo y mucho menos poder enseñarle al otro, ya sea un niño, cómo manejarlas si yo como adulto no sé. Y ahora decías algo muy importante, es que todos los adultos aprendimos a gestionar nuestras emociones desde que somos niños. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en nuestra dinámica familiar nuestros papás no nos validaban, por ejemplo, el enojo o la tristeza? Entonces ya como adultos tendemos a reprimir esta emoción y hacemos que no forme parte de nuestra vida, ¿verdad? Son como estos mecanismos de defensa. Entonces cada vez que siento enojo, a lo mejor me lo voy tragando, no lo expreso, y entonces ahí es donde vemos adultos que luego explotan un ataque de ira, a lo mejor por algo muy pequeño, ¿verdad? O adultos que no reconocen la tristeza en sí, entonces se la van tragando y la tristeza acumulada pues se convierte en depresión. Ahí estaríamos hablando de trastornos depresivos. O el miedo no gestionado, ¿verdad? Nos lo vamos tragando y entonces lo convertimos en un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, ¿verdad? Entonces, para poder enseñarle a los más pequeños de la casa, definitivamente tenemos que primero saber qué es lo que nos está pasando, reconocerlo para poder gestionarlo. Ese sería el paso número 1. En Costa Rica como país tenemos esa costumbre del buen manejo de emociones en los adultos o la buena gestión, como mencionó Nati, de emociones socialmente. Yo pienso que no. Nos falta. Las emociones muchas veces, yo le digo a mis pacientes, muchas veces están casi satanizadas. Por ejemplo, el enojo o la tristeza. Y pasa muchísimo en consulta. Vieran que es muy curioso, pero cuando los pacientes llegan, sobre todo a la primera sesión, están contando algo emocionalmente doloroso y piden disculpas por llorar, por ejemplo. Entonces a veces están ahí y a uno le dicen, doctora, perdón, es que yo soy muy sensible, entonces se me vienen las lágrimas, como si llorar o mostrar la tristeza fuera algo malo.
y esto es porque socialmente nos han enseñado que estas emociones no las deberíamos sentir, que siempre deberíamos estar felices, que es lo que llamamos esta felicidad tóxica, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que sentirnos bien y no nos damos el permiso, y creo que esto es algo social, no nos damos el permiso de sentirnos tristes o enojados. Y ahí es donde vemos a los niños, por ejemplo, y los papás regañándolos y diciendo, por eso no se llora, uno no se enoja por eso. O sea, desde ahí ya estamos satanizando esa emoción y bloqueándola. Ok, pero ¿cuáles son o cómo saber cuáles son los límites de las emociones? Porque claro, que si yo digo, bueno, me voy a permitir mostrar el enojo que tengo y lo que tengo es ganas de golpear al que va delante mío muy lento en el carro, no estaría bien, ¿verdad? Es algo que puede conllevar un montón de conductas que no son sanas para nadie. ¿Cómo saber poner límite a las emociones? Exacto, por eso tenemos que conocer cuál es la función de cada emoción. Por ejemplo, la función del enojo es poner límite. La forma en cómo voy a poner el límite es lo que marca la diferencia, ¿verdad? Yo no voy a ponerle un límite a los demás pegando o gritando. Entonces, enseñarles también desde más niños que cuando estamos muy enojados, a lo mejor lo que necesitamos es nuestro espacio privado, cómo canalizar esta energía. Entonces, puedo canalizar esta energía saliendo a correr, haciendo ejercicio, puedo canalizar esta energía escribiendo, pintando, puedo canalizar esta energía. Esto lo trabajamos mucho en terapia, pero muchas veces yéndonos a nuestra habitación y simplemente rompiendo un papel, pegándole una almohada, pero en un espacio privado, ¿verdad? En donde yo pueda controlar, pero también entendiendo que esta situación que me pasa la tengo que expresar. La energía del enojo es una energía mucho de acción, entonces tenemos que sacarla, no la podemos tragar, pero encontrar entonces una forma mucho más sana de canalizar esa energía. Normalmente cuando pensamos en una mala gestión de las emociones, pensamos solamente en la ira, ¿verdad? Y esos ejemplos que usted acaba de mencionar, el golpear a alguien, el quebrar cosas, etcétera, etcétera. Pero algunos otros ejemplos prácticos que nuestra comunidad pueda escuchar y diga, ok, no estoy gestionando bien mis emociones, porque me identifico en ese ejemplo que dio la doctora. ¿Cuáles pueden ser? Yo creo que los que se ven más socialmente es la depresión y la ansiedad. Eso es una mala gestión de las emociones, lo que les comentaba en un principio. La depresión es una tristeza no manejada a tiempo, ¿verdad? La acumulación de la tristeza, al igual que la ansiedad. Entonces, si estamos teniendo ataques de ansiedad, por ejemplo, o crisis de ataques de pánico, a lo mejor no estamos, bueno, de hecho no estamos gestionando adecuadamente esa emoción. O si nos sentimos muy tristes, no logramos salir de esta tristeza, ¿verdad? Que ya sería como un trastorno depresivo, hay una no gestión de la emoción adecuada, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que se da más bien, más socialmente. El otro día yo escuché una frase que me marcó mucho, que decía que la envidia es la admiración mal manejada. ¡Ay, qué interesante! Y yo dije, wow. Mira. Wow. Me marcó mucho porque es cierto, muchas veces las personas no entienden por qué sienten como eso hacia la persona y es que al final se están viendo en todos los sueños que tal vez la persona sí ya cumplió o las metas que la persona ya logró y ellos se sienten pues detrás. Claro, porque entonces ahí el autodiálogo sería a lo mejor un autodiálogo que nos demuestra una baja autoestima, ¿verdad? Ahí como yo no puedo, los demás sí, yo a esta edad ya debería estar haciendo lo que esta persona está haciendo o yo ya debería haber logrado lo que esta persona ha logrado y ahí es donde viene la envidia, pero al final de cuentas lo que hay detrás es este autodiálogo contra mí misma o mí mismo, ¿verdad? Entonces por eso aparece esta emoción ya más compleja. ¿Cómo debería de ser la actitud del adulto frente al niño, si sabemos que les predicamos con el ejemplo, ante ciertas emociones que nos sacan un poquito de control, ¿verdad? Una tristeza excesiva, en donde el llanto viene a ser la manifestación más evidente. Uno dice, ay, no quiero que mi hijo me vea llorar, me escondo. O mejor lloro frente a él o ella sabiendo que les va a asustar y les explico, mira, mamita hoy no se siente bien, mamita está triste. ¿Cuál sería el accionar correcto para darles un ejemplo sano y crear adultos un poquito más conscientes y ¿verdad? Y sanos, esa es la palabra.
Qué importante ese ejemplo que estás dando, porque lo hacen mucho las personas en consulta. Por ejemplo, yo he tenido personas que se les muere a lo mejor algún familiar, por ejemplo, papá o mamá, y siempre me dicen, yo a mi hijo me escondo para que no me vea llorando, porque él o ella deben estar muy triste, porque es el abuelito el que falleció, por ejemplo, y entonces no quiero que me vean triste a mí. Y yo les digo, todo lo contrario, o sea, los niños aprenden por imitación, somos un espejo, ¿por qué ocultar el dolor? Porque entonces estaríamos proyectando como si la tristeza fuera algo mala, ¿verdad? No me tengo que esconder para estar triste, es todo lo contrario. Si yo estoy triste, a lo mejor sentarme y entonces decirle al niño, en este momento yo me siento muy triste, la forma más sana que yo tengo de expresar esta tristeza es a través de las lágrimas, yo hoy tengo tantas ganas de llorar, ¿verdad? Entonces, poder darle al niño también ese permiso, porque cuando uno trabaja con niños, muchas veces en la consulta los niños le dicen, yo estoy muy triste, pero no quiero que mami o papi me vean así, ¿verdad? Entonces también ellos se esconden para poder llorar, y esto pues lo aprenden en casa. Yo creo que aquí el paso número 1 más bien sería validar la emoción. Entonces, sentarnos con el niño y decirle, esta situación, ¿cómo te hace sentir? ¿Y cómo crees que yo te apoye en este momento? ¿Verdad? Que sea el mismo niño el que nos diga qué es lo que necesita y cómo puede ser apoyado. Y si nos dice, no sé, porque también están aprendiendo, pues darles opciones, ¿verdad? Bueno, cuando yo estoy triste, hago esto. Cuando yo estoy enojado, a mí me sirve hacer esto. Tal vez podrías intentarlo vos también. Entonces los vamos guiando. Esa técnica está muy interesante porque nos ayuda a identificar las emociones, luego a validarlas y por supuesto después siento yo que nos permite expresar esas emociones. Y eso podríamos decir que genera una inteligencia emocional en esos futuros adultos. Totalmente, así es como se desarrolla la inteligencia emocional. Y el paso número 1 para tener una buena inteligencia emocional es conocernos a nosotros mismos. Todos esos problemas vienen de que no nos conocemos, no conocemos qué pasa en nuestro interior, enredamos las emociones, ni siquiera nosotros sabemos cómo nos estamos sintiendo. Entonces, por eso a los niños hay que guiarlos en esto. Hay una metáfora que a mí me encanta, que es de cómo las emociones son como un tablero de un vehículo, ¿verdad? A veces se enciende una luz y entonces nosotros decimos, bueno, esta luz que se encendió me está indicando que una llanta le falta aire o que no tengo combustible, pero no nos enojamos con la luz que se encendió, ¿verdad? Sino que entendemos de qué se trata para poder solucionarla. Muchas veces los adultos que no saben gestionar las emociones se enojan con la emoción. Entonces, no debería sentirme triste, no debería sentirme enojado, en lugar de saber que esto es como una luz del tablero que nos está alertando que hay un problema que resolver. O sea, cada emoción tiene una función que es importante reconocerla y eso es inteligencia emocional. Qué bueno. Vea, aquí nos llega un mensaje que dice, todas las emociones son buenas y válidas. La envidia es una que al fin y al cabo nos informa de algo que anhelamos y en lo que hay que trabajar para cumplir. Invita a la acción y a tratar metas. Este mensaje lo envía Silvia. Silvia, muchas gracias. Qué lindo mensaje, qué valioso, ¿verdad, doctor? Qué bonito. Sí, claro, no hay emociones buenas ni malas, solo hay emociones. Es reconocerlas porque cada una tiene una función. Doctora, y tenemos una consulta que ingresa por acá y es que estamos hablando de esos niños que son los adultos del futuro. Pero ¿qué pasa con los adultos que no recibieron una buena enseñanza de la gestión de sus emociones? ¿Cómo podemos reprogramar o cambiar esas enseñanzas emocionales que recibimos en la infancia si nosotros consideramos o escuchando el programa decimos, bueno, yo creo que no fueron tan adecuadas en mi caso? Bueno, muy importante, nunca es tarde para aprender, ¿verdad? Entonces, a cualquier edad podemos aprender a gestionar nuestras emociones y lo más importante es reconocer que tal vez estas señales de alerta que me están dando las emociones se me están saliendo de las manos. Entonces, número 1, pues escucharnos a nosotros mismos y paso número 2, si sentimos que no logramos manejar o entender adecuadamente estas emociones, pues buscar ayuda profesional va a ser importantísimo porque muchas veces necesitamos de esta ayuda externa que nos enseñen cómo manejar las emociones adecuadamente, ¿verdad? Pero quitemos también como ese mito de la edad, de no hay edad para poder aprender cómo gestionar nuestras emociones. Bien, qué lindo. Ya tenemos una consulta. Lo que quiero es, voy a hacerla de forma anónima por cualquier cosa, pero nuestra buena amiga, que agradecemos muchísimo su mensaje, nos escribe desde Tennessee, Estados Unidos. Dice que su hija está escuchándonos aquí en Costa Rica. Ella padece muchísimo de depresión y desorden de emociones. ¿Qué me aconseja hacer? Nos pregunta, doctora. Tal vez, Erika,
yo creo, Erika es una buena amiga que muchas veces está tomando nota aquí detrás de cámaras del programa de ciertos mensajes. A veces un seguimiento después del programa es muy útil. Entonces guardemos ahí el dato, por favor, de este mensajito que te vamos a reenviar para un eventual seguimiento. Pero si nuestra amiga nos puede mandar, por ejemplo, la edad de su hija, tal vez puede ser muy importante, ¿verdad, doctora? Sí, excelente, que nos dé ahí tal vez más información, porque el mensaje está como muy, ¿verdad? Como con poca información, muy general. Pero bueno, les voy a poner nuevamente el ejemplo que les decía de este tablero, ¿verdad? Si está saliendo en ese momento la depresión o la tristeza, porque habría que diferenciar aquí si estamos hablando de tristeza o de depresión, que son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Pero si está saliendo esa tristeza en la vida de esta muchacha, esto es una señal de alerta. Algo a lo mejor está pasando en mi vida, en mi día a día, que no sé cómo manejarlo. Tenemos que tomar en cuenta cuál es la función de la tristeza. La función de la tristeza nos ayuda a hacer cierres, nos ayuda a elaborar el duelo. Entonces a lo mejor estamos pasando ciertos duelos o ciertos cierres que no hemos podido gestionar y esto se va cargando y se va cargando porque no los hemos expresado adecuadamente. Tiene 16 años, la hija de la señora que nos escribe. Bueno, nos da el nombre, pero mejor guardémoslo, ¿verdad? Guardémoslo. Sí. Vamos a guardarlo aquí, en confianza entre nosotras. 16 años también es una edad de muchísima transición, ¿verdad? La adolescencia en su máximo apogeo. Y de muchas pérdidas también, ¿verdad? Estamos viviendo muchos duelos a esa edad. Estamos pasando también por poder adaptarnos en el colegio, a lo mejor, no sé, recibir ahí un poco de bullying, que a veces pasa a esa edad, ¿verdad? Entonces, habría que ver cuáles son las situaciones que están pasando en el día a día de esta adolescente, pero yo sí les diría que tomar en cuenta que si ya está apareciendo esta tristeza tan continua, pues eso es una señal de alerta, tenemos que hacer algo, ver qué es lo que está pasando en el día a día, qué duelos a lo mejor estoy viviendo, qué situaciones estoy viviendo, y lo más importante, buscar ayuda si fuera necesario. Vean qué curioso, aquí hay otro mensaje también que nos envía un amigo y nos dice: yo tengo un detalle, a veces tengo algo que me da muchísima emoción hacerlo, o la cosa que tengo me da muchísima emoción y estoy alegre, pero alguien viene y me dice algo y me echo para atrás, me desinflo. Voy a agregarle yo esta parte, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Como que de repente es un cambio muy radical de emociones. Aquí es donde entra un tema importantísimo que es lo que llamamos el autodiálogo. ¿Qué nos estamos diciendo a nosotros mismos? Tomemos en cuenta que las emociones simplemente aparecen según el autodiálogo que nosotros nos estamos diciendo. Si yo estoy muy motivado haciendo algo y de repente me desinflo, como decías vos, a lo mejor el autodiálogo que está ahí detrás es un autodiálogo de inseguridad. Esta vocecita interna que me dice, no voy a poder con esto, no tengo las capacidades para llevar a cabo esta acción que intento hacer, y entonces todo este autodiálogo va haciendo que aparezcan otras emociones, que ahí podría ser mucho el miedo, ¿verdad? Entonces no lo intento porque tengo miedo a fallar. Entonces habría que ver, paso también muy importante, ¿cuál es el autodiálogo? O sea, ¿qué me estoy diciendo? Recordemos que las emociones son mensajeros, es simplemente escuchar el mensaje, no enfocarme en la emoción, sino escuchar el mensaje. Entonces, ¿cuál es mi autodiálogo en este momento? ¿Y qué es lo que me estoy diciendo que hace que me desinfle? Y ese autodiálogo también muchas veces es histórico, o sea, es aprendido desde niño, ¿verdad? Doctora, ¿alguna otra técnica o herramienta, ejercicio inclusive, que podamos utilizar para gestionar esas emociones o identificarlas? Inclusive me llamó mucho la atención el tema del autodiálogo. ¿Podemos darle a nuestra comunidad ejercicios puntuales? Sí, claro. Muy importante también, esto siempre se lo digo a mis pacientes, las emociones siempre se sienten en el cuerpo. Si no se siente en el cuerpo, no es una emoción, sino un pensamiento. Entonces, tomemos ese momento como de meditación, ¿verdad? De a lo mejor cerrar los ojos, entrar entonces en nuestro interior, en esa capacidad de insight y poder ir diciendo, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿En qué lugar de mi cuerpo lo estoy sintiendo? También como para ir asociando mente y cuerpo. Y ya desde ahí empezaría el autodiálogo. Entonces, ¿qué me digo a mí misma o a mí mismo cuando estoy enojada? ¿Verdad? ¿Qué me digo cuando estoy triste? Inclusive ahí podemos ir más profundo. ¿De dónde aprendí esto? Había alguien cuando era niño que me invalidaba esta emoción. Y siempre preguntar también por la necesidad. Cuando estoy enojada, cuando estoy triste, tengo miedo, ¿qué necesito hacer?
para regularme? Esta energía, ¿dónde la puedo enfocar? ¿Verdad? Entonces son como pasos que podemos ir haciendo para centrarnos en nosotros mismos, porque lo más importante es conocernos. Lo que me sirve a mí no le sirve a nadie más, ¿verdad? Por eso es que también la psicoterapia, la parte de la psicología es tan individual, porque lo que le sirve a una persona, le sirve solo a esa persona. Entonces es mucho desde ese autoconocimiento. ¿Qué pasa con aquellas cosas que a ciertas generaciones, y esto puede variar de una a otra, se les enseñaba que no se podía a nivel emocional, ¿verdad? Creo que ya ahora ligeramente lo citamos. Por ejemplo, los hombres no lloran. Típica frase de una generación, ¿verdad? O, por esa tontera vas a llorar, pero eso no es nada, ¿verdad? Ay, qué exagerada, te pones toda feliz por eso. Son como, ¿verdad? Algunas cositas que tal vez sin darnos cuenta podemos repetir en automático. ¿Cómo detectarlas? ¿O qué le decimos incluso a los adultos que ya tienen esa maña y en este momento tal vez dicen, mira, yo le digo eso mucho a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi nieta? Y ese es el momento shocking de que, ay, Dios mío, esa soy yo, estoy cometiendo el error. ¿Qué les decimos para que tengan paz como adultos? Para decirles, bueno, en su momento te lo enseñaron así porque así era, estuvo bien en su momento, pero ahora ya no, y comencemos a desaprender. Claro, son todas estas frases que invalidan, ¿verdad? Ajá. Entonces, justo que también son frases muy sociales de alguna generación, como esto, los hombres no lloran, o esta que también es importantísima, la que decías, por eso estás tan feliz, ¿verdad? Por esa cosa. O ahora, cosa que yo he escuchado muchísimo, como que yo creo que es muy irrespetuoso, pero suele pasar mucho, ¿no? O sea, a lo mejor yo estoy muy triste por algo y se lo estoy contando a alguien y la otra persona me dice, ay, no, pero si a mí me ha pasado cosas peores, ¿verdad? Entonces, invalidamos la tristeza del otro. Entonces, yo creo que aquí es muy importante ver, sobre todo si tenemos niños en casa, qué les estamos diciendo cuando este niño nos expresa una emoción, si se lo estamos invalidando o no, pero también reconocer nuestro autodiálogo. Yo también me invalido a veces, ¿verdad? Como cuando yo estoy triste o estoy enojado o tengo miedo o culpa, ¿qué me digo a mí misma? Yo me invalido esta emoción y reconocer esto, todas estas frases que son disparadoras, digamos, de invalidar una emoción. Bueno, yo creo que es un momento muy justo para responder lo que dejamos antes de la pausa, Rose. El ejercicio intensamente. Y háganlo ustedes también que nos escuchan. En Intensamente 2 se unieron algunas emociones, ¿verdad? Teníamos por ahí ya tradicionalmente a la alegría, tristeza, enojo, disgusto y temor era por aparte, sí, era otra. Temor. Y en la nueva se incorporan la ansiedad, la envidia, el aburrimiento y la vergüenza. Entonces Rose preguntaba, ¿quién soy yo de todas esas emociones? Yo le dije, no, dígame usted quién soy yo. Sí, yo creo... Y queremos saber quién sos vos. Sí, yo creo que obviamente brincamos de distintas emociones, ¿verdad? Pero de acuerdo a la representación de la película, yo siento que Nati es como alegría, ansiedad, y esa sería... Y ya. Sí, okay. como que principalmente, como que de acuerdo a cómo las representan en la película, ¿verdad? Sí, claro. Exacto. Sí, ¿Y yo? ¿Quién sería? Bueno, Rose, ya es que vos las dijiste, no, pero les cuento yo quiero que usted me diga quién cree usted que sería yo. Rose es definitivamente no es vergüenza. A ver, Rose es alegría, si sos alegría también, disgusto. Disgusto no es ira. No es, en la película están separados los personajes, okay, mira. ¿verdad? Ira está por aparte. O sea, es que es como disgusto o enojo, es que depende, no recuerdo tanto detalle diferenciador entre una y otra, pero Rose también es disgusto porque no puede ocultar cuando está enojada. Sí. Se esfuerza, pero le cuesta ocultarlo, ella está enojada. Vengo con subtítulos. Exactamente. Me salen en la cara. Y con los ojos así. Y le agregaría un poco, es que no, tendríamos que crear una emoción propia de Rose, pero yo diría que esas dos, estás entre esos polos extremos. Y yo le agregaría el desagrado. ¿Cuál era el desagrado en la desagrado peli? Es la que es como whatever. Sí, así exacto. como la que es verde. La que es verde, ajá. exactamente. Sí, Doctora, sí. ¿usted quién sería? Uy, qué difícil, vamos a ver. Y piense usted, radio escucha, querido amigo y amiga que nos oye y nos ve, ¿quién es usted o cuál es? Doc. A ver, yo creo que definitivamente tendría un poco de todas, dependiendo de lo que está pasando en el día a día.
pero me identifico con alegría en su mayor parte del tiempo, pero por supuesto, dependiendo de lo que pase, ahí va saliendo el enojo, va saliendo la tristeza, va saliendo... Bueno, nostalgia yo soy por mucho. Sí, nostalgia. Porque la nostalgia es así como en la peli, aparece un momentico, después otro. Qué bonito. Y así. Y entre más edad yo creo que va apareciendo más. Totalmente. Toda esta nostalgia. Totalmente. Qué bonito. Este es un ejercicio divertido, pero también es un ejercicio revelador. Si usted no ha tenido la oportunidad de ver la película, no importa. Yo creo que en todo lado, en todas las redes sociales o en YouTube, por ahí están la descripción de las distintas emociones. Usted puede identificar cuáles son las que más lo representan y sobre todo el poder estar conscientes de que somos todas, como dice la doctora, y que en algún momento, de acuerdo a cómo las gestionemos, aparecen unas o aparecen otras y bueno, eso es la riqueza de las emociones. Bueno, estuvo con nosotras la doctora Giselle Solano. Ella es psicóloga, máster en neuropsicología y demencia. Doctora, ¿dónde la podemos contactar? Bueno, en redes sociales, en el Instagram, neuropsicóloga_Giselle Solano, en Facebook, doctora Giselle Solano Asenjo, o al número de teléfono de WhatsApp, 8346-4703. Perfecto. Muchísimas gracias, Doc. Que le vaya súper bien. Gracias. Y que nos veamos pronto aquí en Así Nos Somos. vemos. Gracias por la invitación. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.